¿Has sufrido algún accidente automovilístico? ¿Lesiones personales como caídas en un establecimiento o mordeduras de perro? ¿Accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo? ¿Has sido afectado, lesionado o ha perdido a un ser querido por negligencia médica? Para defender y proteger sus derechos, confía en la oficina del abogado Ranama Law en Oxnard. Para una consulta gratis, llame al 805-351-3722. 805-351-3722. Bienvenidos, señoras y señores, a nuestro segmento Con la Ley en la Mano. Información importante para todos. Mire, no se trata de ser abogados, ¿no? Desde luego no, porque eso es una carrera totalmente diferente, pero sí se trata de saber cómo actuar cuando tenemos accidentes de auto y conocer nuestros derechos y sobre todo actuar de una manera inteligente, porque como hay un dicho que dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente a la hora de los accidentes. Y bueno, para eso precisamente hay que preguntarle en este caso a los expertos. Tenemos en esta ocasión, como siempre, al abogado Tony Ranama de Ranama Law, que nos va a dar información sobre cómo defenderse o cómo actuar cuando usted tiene un accidente, en esta ocasión de automóvil o camioneta o SUV, etcétera, etcétera. Tony, welcome. Thank you very much. It's a pleasure to be here. José Luis Valencia. ¿Cómo estás? Muy bien. Pedrosa, ¿cómo estás? Buenas. Muy bien, gusto saludarte, Valencia. Igualmente. Bueno, por cierto que para los que ya conocen a José Luis Valencia, ha trabajado en radio, pero también es parte del equipo de Ranama Law, mi estimado. Sí, ya tenemos aquí como 5 años trabajando para el ¿Qué te toca hacer ahí, por cierto? Investigación, Bien, investigación. Muchas veces cuando la gente nos llama, yo voy a sus casas o los recibo en la oficina, les tomo su información, preparo un reporte para entregárselo al abogado Ranama y el abogado Ranama habla con la persona. Y precisamente porque cuando hay un accidente, no nada más es archivar, es un proceso total de investigación. Y esa es la primera pregunta para Tony. Cuando accidentes pasan, es un proceso que requiere lo que mencionaba Valencia, investigar, armar el caso, saber qué pasó. Absolutely. So one of the most important things is to preserve the evidence following an accident, whether it's witnesses, pictures of damages, medical bills, anything that could help prevail and get the maximum recovery for our clients. Investigation is key in every accident. Pues sí, la investigación es clave en cada uno de estos asuntos, porque hay que, para empezar, conservar la evidencia, tomar fotografías, hablar con testigos, ir juntando los biles médicos, todo eso es muy importante. Time is of the essence, so please don't wait and think that the insurance company is going to take care of all of that for you. They won't. In fact, what they want to do is let time pass and it will adversely affect your case. Aquí el tiempo es importante para la persona lastimada. Muchos piensan que la aseguranza se va a hacer cargo de ellos, pero no, al contrario, el tiempo ellos lo utilizan para su favor y nosotros por eso es importante que empecemos a trabajar en su caso lo más pronto posible. Si te esperas, hay problemas, o por lo menos el caso no se arma. No se arma igual, le afecta y puede perjudicarle grandemente. Tony, vamos a hablar algo de que está de moda. Dicen que los tiempos cambian y por ende las circunstancias y la modalidad también de hacer negocios. Vamos a hablar un poquito de cuando alguien tiene accidente, ya sea como pasajero o bien le pega o alguien le pega a ese servicio de lo que es Uber y Lyft. ¿Cómo funciona ese procedimiento? Uber and Lyft cases are the newest trend because there's so many of these cars out there and giving people rides from point A to point B, and accidents happen. So an experienced attorney who knows how to handle those particular cases and what insurance companies to pursue is key in recovery of the damages for the injured person. Pues sí, el abogado Tony reconoce que los tiempos han cambiado y ahora son nuevos casos que inclusive cada vez se ven más porque hay más gente que está manejando estos Uber y Lyft, ¿verdad? Que dan rides a la gente. Y es importante entonces tener a un abogado que tiene el conocimiento de cómo manejar estos casos. Hace unos días aquí en California se trató de reclasificar lo que es Lyft en Uber. Y aunque obviamente la especialidad de Tony no es ley laboral, trataban de redefinir si los empleados
si los conductores de Lyft y Uber eran empleados. Esa parte no cambió porque ahí todavía no se define muy bien. Finalmente, ¿quién es responsable? ¿Quién debe cubrir? ¿Es Lyft, Uber o los dueños de los carros que manejan estas compañías? When we pursue a case, if an injured person is injured as a passenger in one of those vehicles, we pursue the companies that hired the driver and actually the driver themselves. It depends on the facts of the accident who we pursue. My job as an attorney is to find out what insurance companies are covering the loss and pursue them and get the maximum recovery for my client. En estos casos, Pedrosa, pues el abogado lo que va a hacer es determinar cuáles aseguranzas están involucradas y tratar de conseguir que ellos paguen por los daños. For example, right now we're handling a case, a very sad case where a minor child was killed in an accident where she was a passenger in one of those vehicles. So we're not only pursuing the driver, but the vehicle that was being rented, the company that was renting the vehicle, also Uber, that is the company behind this accident. Fíjate que precisamente ahorita el abogado está manejando un caso pues muy triste porque es una persona, una jovencita que murió en un accidente de tránsito. Ella era pasajera de uno de estos servicios. Entonces el abogado va en contra de la persona que iba manejando el automóvil, la compañía que rentó ese automóvil, la aseguranza de ese automóvil y también la compañía, o sea, el servicio para la cual estaba esta persona trabajando. La cobertura que los conductores o vehículos de Lyft y Uber no son las básicas. Asumo que estas compañías le exigen una cobertura un poco más alta para sus pasajeros. Generally, they do have better coverage, much like any other case. We analyze the case to see who the defendant will be and what kind of insurance coverage we have. My number one priority is to make sure my clients are taken care of. That means their medical bills are paid, their loss of earning is covered, their property damage, if it exists, is paid for, and pain and suffering. Most important, pain and suffering, what they go through because of their injuries, is also compensated. Sí, generalmente estas aseguranzas, esas personas tienen un tipo de seguro un poquito pues más elevado porque la ley lo requiere. De cualquier manera, el abogado lo que busca es siempre el beneficio de la persona lastimada, que se le pague por sus daños materiales, por los cuidado médico, que se le pague por el dolor y sufrimiento, porque esa es una parte muy importante en caso de un accidente, el dolor y el sufrimiento al que es sometido una persona en un accidente del cual pues no es responsable, ¿verdad? Alguna vez le pregunté sobre si este tipo de casos de Lyft y Uber son más atractivos y mencionó que finalmente son accidentes de todos modos. ¿Requiere alguna característica especial en comparación a alguien que no es Lyft y Uber? You have to know how to handle the case, what the insurance companies throw at you. That means if you're experienced enough, and I've been doing this almost 25 years, if you're experienced enough to know how to handle this case, that shouldn't be no problem. As an experienced attorney, you should handle the case for your client and get the results. Much like anything else, if you don't have the experience, then you could mess up a case and the client will get nothing. En este caso, pues la experiencia es la que cuenta bastante porque hay que saber cómo manejar estos casos y saber cómo manejar lo que las aseguranzas te van a responder, ¿verdad? Porque ahí es la experiencia la que va a contar y va a determinar que se lleve de una buena manera ese reclamo, porque te digo, hay que contar cómo van a responder las aseguranzas. Cuando hay un tipo de caso, se pelea no con Lyft y Uber, se pelean con los seguros que tienen los choferes, ¿correcto? Well, if the driver is negligent, as in the case that I just explained to you, where the minor child was killed in the accident, yeah, we pursue the Lyft driver and also the company that insures them. Yes. Ya, en este caso, como el que estaba mencionando, donde falleció una persona que iba a bordo de un auto de Uber o de Lyft, no sé de cuál era, pero ahí va contra las aseguranzas de las dos personas, del que iba manejando
y de la compañía de Lyft o Uber, de quien sea. Cualquiera de las dos. Que haya sido. Bueno, una cosa que ocurre, nunca se sabe cuándo va a ocurrir un accidente. Y cuando se presenta, lamentablemente, dice, ¿a quién llamo? Bueno, primero que llames a la ambulancia. ¿Cuál es la prioridad que tiene que tener una persona cuando tiene un accidente? ¿A quién llamar primero? You have to take care of your health. That means if you're injured, call an ambulance and call the police so that the case can be investigated. Once that's being taken care of, contact me. I'm available anytime. You could contact my office at the number that we'll provide in a second. And if you cannot come to us, we will come to you. We will take care of all your headaches so that you could concentrate on your treatment and getting better, and we could take care of all the insurance claims and anything else related. Bueno, pues lo más importante es la salud de la persona, así es de que si es necesario hay que llamar a la ambulancia inmediatamente, a la policía para que investigue el caso y ya después que se haya tenido pues ya acceso a todo esto, pueden llamar al abogado Ranama. Ahorita les vamos a dar el número, está él siempre disponible, estamos nosotros los que trabajamos en la oficina disponibles, podemos ir a su casa si es necesario, o podemos hacer una cita para que vengan a la oficina. Y el teléfono, por cierto, es el 805-351-3722. 805-351-3722. Mire, ojalá y no lo necesite, pero por si las dudas, porque insisto, los accidentes nadie sabe cuándo le toca, ni en dónde, ni en qué circunstancias. Es una triste realidad. Pues hemos escuchado, por ejemplo, el departamento de policía de aquí, de Oxnard, que no responden muy rápido a hacer reportes, especialmente porque para ellos no es una prioridad hacer reportes. Pero ahora con la tecnología existe muchas maneras de documentar el accidente, porque finalmente el reporte es una narración de lo que ocurrió para determinar quién es culpable. It's very important, and a lot of times the officers will not show up to a scene unless an injury is reported. So I always tell clients or prospective clients, if you feel injured while you're at the scene, any slight of injury, tell the officer, tell the police when you're calling that you feel injured, and they will be obligated to come out and take a report and investigate the accident. And that's key in case the liability is disputed. So that's very important to have a police report. It's not the end of the day if we don't have it, but it's important. La policía está muy ocupada, pero si la persona que ha estado involucrada en un accidente y se siente, aunque sea ligeramente lastimada, es importante que lo mencione a la policía. De esta manera la policía responde y toma ese reporte para documentar el accidente. No se va a acabar el mundo, dice el abogado, si no hay reporte. Pueden venir con nosotros y de cualquier manera vamos a trabajar. Hay accidentes cuyas consecuencias o daños son muy obvios, sangrado, lastimado, etcétera, etcétera, pero hay otros cuyos resultados o daños aparecen después, y cuando la persona no toma eso en cuenta, dice, no pasó nada y hasta ahí quedó. Y después sí aparecen los problemas, y entonces se puede complicar a la hora que se quiera abrir un caso al respecto. No, it's not difficult, but I always say to clients, the longer the time passes from the date of accident until the first medical treatment, the more scrutiny that the insurance company will make on the case. So they'll say, if your client was injured, how come they waited weeks before they saw the first doctor? So if you have any feeling of injuries, a slight feeling of an injury, go to your doctor or come and see me, and I will refer you to the best doctor possible. Dice el abogado que no es difícil estos casos, ¿verdad? Pero sí, la aseguranza lo va a usar en contra de la persona. Ellos van a decir, bueno, ¿por qué la persona tardó tanto tiempo en ir a ver a un doctor si es que estaba lastimado? Por eso, si la persona se siente un poquito afectada después de un accidente, vengan, y si no tienen los medios, el abogado les puede mandar con un doctor inmediatamente. Yo creo que es algo muy importante decirles, señoras y señores, que el tiempo es importante. Si usted se toma su tiempo, puede decir bien, pero ¿qué cree? Le está dando armas u herramientas a la aseguranza para poder pelear el pago. ¿Estamos de acuerdo ahí? Absolutely. In fact, there have been hundreds of times where clients come to me and weeks after the accident, sometimes months, and they tell me that the insurance company did not help them to go see a doctor, and they were waiting for the insurance company. The insurance company is not going to refer you to a doctor. In fact, they much rather time passes so that they could argue
lack of treatment and pay little to nothing on the claim. Fíjate que a través de los años el abogado ha visto cientos de casos cuando gente viene a su oficina semanas y hasta meses después del accidente y ellos están esperando a la aseguranza que les ayude, pero eso no va a pasar. La aseguranza al contrario quiere que deje pasar ese tiempo para usar eso en contra de ellos y pagar lo menos que ellos puedan por ese caso. Hablando de aseguranzas, uno puede pensar, tengo mi aseguranza, por lo tanto mi aseguranza me va a cubrir, me va a proteger. ¿Qué diferencia hay entre cuando tienes tu aseguranza o que tiene que pelearse no con la que tienes, asumiendo que te va a proteger, sino con la que del que te pegó? We always prefer to go against the other driver's insurance, the party that caused the accident. But sometimes there are disputes. Sometimes the other insurance company does not want to pay the claim right away, and we have to take care of our damages initially through our own insurance and then pursue the other insurance and get that money reimbursed to our own insurance. And an experienced attorney knows how to do that and get the best results for the client. Generalmente queremos nosotros usar la otra aseguranza de la persona que causó el accidente, pero hay veces que ellos se defienden, entonces hacen que el caso se alargue un poco. Entonces lo que el abogado hace es usar la aseguranza de la persona lastimada y cuando hay experiencia de un abogado, él hace entonces que la otra aseguranza, la de la persona que causó el accidente, pague, pero es un proceso, ¿verdad? Lo que importa aquí es de que se le ayude a la persona lastimada primero. Eso puede ser la combinación de ambas para poder obtener un buen trato de, llamémoslo así. Yes, there are situations where both insurance company actually pays for the damages. For example, if the damages are much greater than what the defendant driver's insurance covers, then we tap into our own insurance under the uninsured motorist part of the claim and recover the damages through our own insurance without any effect on premiums or surcharge on our insurance. And an experienced attorney knows how to do that. Pues sí, como lo menciona, se pueden combinar las dos aseguranzas para ayudar a la persona lastimada. En el caso de que la persona que causó el accidente no tiene suficiente cobertura, se usa la cobertura de la persona lastimada bajo la póliza de Uninsured Motorist para que paguen por todos los daños y al abogado puede hacerlo de una manera que no le va a afectar a la persona lastimada. Hablando de pagar, ¿qué hace un caso grande en, digamos, compensación de daños y sufrimiento? ¿La gravedad del accidente o realmente si hay una buena cobertura por parte de los seguros? Porque pues el dinero no va a aparecer de la noche a la mañana o por arte de magia. ¿Estamos de acuerdo ahí? Both are very important as far as how much money you're able to recover. First of all, damages are split in two categories: special damages and general damages. Bueno, las dos son muy importantes, Pedrosa, porque hay que tomar en cuenta de que hay daños especiales y daños generales. Under special damages, you got your medical bills and your loss of earning claim. En los daños especiales hay, por ejemplo, los biles médicos y el dinero que deja de ganar la persona que está lastimada en su trabajo. Under general damages, you got your pain and suffering, the nights you couldn't sleep, the fun that you couldn't have with your children, the fact that you can't work out anymore, you've gained weight. All of these things are considered general damages or pain and suffering. Y en los daños generales se puede considerar los daños que está sufriendo la persona lastimada, como la falta de sueño, toda esa compañía que tenía con sus hijos, el servicio que le daba a su familia, ya no puede trabajar. Todo eso son daños generales. Combined, that makes the value of each case. How much is the case worth? Once we know that, then we look at the policies in effect and how much money we could go after, or whether we get the policy from the insurance of the driver or actually go after the driver directly and pursue money directly from the driver. Entonces, ya que sabemos cuáles son los daños generales y cuáles son los daños especiales, entonces nos vamos a dar cuenta a quién queremos ser responsable, la aseguranza de la persona que causó el accidente o la aseguranza de la persona lastimada. Cuando hay un accidente, no nada más es del que recibió el impacto, sino también se involucra la familia. ¿Qué pasa cuando, digamos, el esposo tuvo un accidente drástico que no le permite trabajar, que hay que atenderlo?
¿En qué parte la esposa queda protegida o recibe beneficio? Depending on the nature and extent of the injuries of the actual person, it could affect the spouse. And even though the spouse was not directly involved in the accident, they're indirectly affected. So, as an experienced attorney, you always look to see how your client's spouse has been affected and whether they have a claim. And that claim is called loss of consortium. And we always look to see if we could pursue a claim on behalf of the spouse. Bueno, pues dependiendo de la gravedad de las lastimaduras, el abogado puede ver cómo es de que está afectando a la familia de la persona lastimada, a la esposa, por ejemplo, porque esta esposa pues va a dejar de recibir muchas cosas de parte del marido. Entonces ella está afectada y un abogado experimentado como el abogado Ranama sabe cómo incluir todo esto en el reclamo. Bueno, como hemos dicho, accidentes pueden pasar las 24 horas. Si es después de las 6 en que cierran la oficina, no se preocupe, se puede llamar al 805-351-3722. 805-351-3722. Y el teléfono se refiere a uno del personal, en este caso de la oficina de Tony Ranama. En este caso puede ser Mark Domínguez o José Luis Valencia, total que alguien le va a poder llamar. Y la cosa interesante en este aspecto es, algunas cosas va a hablar con Mark Domínguez, que es el gerente administrativo de la oficina, otras quizás con Valencia, pero son para cuestiones de información, pero el caso realmente y la cita y la entrevista principal y aspectos lo habla con el abogado, que creo que es muy importante. Without any exception, I need to meet with my clients, answer their questions initially and throughout the case. When you hire an attorney, you are in a way creating a marriage between yourself and your attorney. Your attorney needs to know all of your damages, must know what your goal is, and make sure that that goal is achieved. And the only way I know how to achieve that is by meeting my clients and knowing them personally. El abogado necesita hablar con la persona lastimada personalmente porque en el momento en que está involucrado en su caso, pues se forma aquí como un matrimonio donde el abogado necesita saber todo lo que está pasando en la vida de la persona lastimada y eso se logra solo, pues solamente platicando personalmente con el abogado. I've had so many clients come to me and say, well, they've never talked or met their attorneys. That's not right. That's not how it should be. You have the right and should meet and discuss your case with your attorney. Muchas veces el abogado ha recibido a personas que ya tienen abogado pero quieren cambiarse a nuestra oficina y le han dicho que nunca han hablado con el abogado. Eso no pasa con nosotros. Siempre el abogado habla con la persona lastimada lo más pronto posible. Que eso es muy común. Llama y el abogado está muy ocupado, tiene muchos casos. Sí, pero cada persona es un cliente, punto. Esa es esa parte que debe de considerar. Unfortunately, that happens to be the case. I'm in court all the time myself, but I make time to meet my clients, arrange a calendar day so that my clients can come, or if they cannot come to the office, I get on the phone with them and discuss their case with them. Desafortunadamente así pasa, ¿verdad? En muchos casos donde los abogados no tienen tiempo para sus clientes, lo cual no pasa aquí en la oficina del abogado Ranama. Él está en corte, claro, pero siempre hace un calendario especial para atender a las personas, a sus clientes, para hablar con ellos. ¿Cuántos años de experiencia ya, Tony? Almost 25 years. Yeah, it went pretty fast. 25 años de experiencia. 25, ok. Hay un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta, y creo que en el caso de Tony se ha enfocado justamente a lo que es accidentes y lo que es accidentes automóviles y lastimaduras personales. ¿Es mejor para un abogado enfocarse a dos áreas en vez de tantas leyes? You know, I don't want to be a jack of all trade. I specialize in what I've started almost 25 years ago. And insurance claims of all types, whether it's work injuries, auto accidents, personal injuries of all types, and medical negligence, we also do that. So these are the areas that I focus,
and I'm very good at it. Over the years, I've collected over $600 million for my clients, and I'm proud of that, and God willing, we will continue for 25 years more. Dice el abogado, pues lo que nosotros conocemos, Pedrosa, como un mil usos, ¿verdad? No, él no quiere ser así. Él quiere dedicarse a esta área de compensación al trabajador, lesiones personales y accidentes de auto. Ya tiene 25 años haciendo esto, está muy orgulloso, ha conseguido, fíjate, $600 millones en compensación para sus clientes en estos 25 años. Está muy contento y ojalá que pueda seguir ahí trabajando otros 25 años más ayudando a la gente. Y la cantidad sigue subiendo, ¿estamos de acuerdo ahí? More money for your clients. Absolutely. In these next 25 years. Absolutely. That's my Maybe number. people think you're so rich, 600 millions. Well, you know what? That's a majority, almost the majority of that money goes to the clients and their families, and I can say that I am proud of having touched so many lives over the years and taking care of people's problems, and that is what keeps me going every day. Pues la mayoría de ese dinero se ha ido para las personas lastimadas, para sus familias. Le da mucho gusto a él haber ayudado a tanta gente, haber tocado sus vidas, y eso lo motiva para seguir adelante. Hablando de dinero, Tony, mucha gente puede pensar, ¿para qué contrato un abogado? Me ahorro el 30 o 35 o el porcentaje que se cobren, pero en la vida real no es así, no es que te ahorres, te va a salir más caro si no sabes cómo atenderte, a qué médicos, cómo funciona el sistema, vamos. No es nada más ahorrar y defenderte tú mismo, ¿estamos de acuerdo ahí? People think that they have to pay a personal injury attorney up front or out of pocket. That's not the case. In fact, we do not get paid, or I do not get paid, unless I recover from my clients. And what I bring to the table with my experience and how to deal with insurance companies, we earn the money that we collect at the end of the case. After recovering damages from our clients, that percentage that we charge, which again, if there's no recovery, we do not get paid, that pays for itself. En casos de accidente, la gente no tiene que pagar de su bolsillo absolutamente Si no ganamos, nada. no paga. Si no gana el abogado nada, no le debe usted nada, ¿verdad? Pero lo que sí tiene usted que saber es de que usted está adquiriendo toda esa experiencia del abogado que la va a poner a su servicio para que él sepa cómo hablar con la aseguranza y que le compensen a usted pues de la manera que debe de ser. Seguramente cuando una persona va con un abogado un poco escéptico, especialmente cuando no lo conoce, le ha tocado alguna vez ver gente un poco desconfiada, escéptica, pero que al final de cuando se cierra el caso cambió la perspectiva, la manera de ver las cosas. Unfortunately, I've had clients who've had bad experience with other attorneys, and they come to me thinking that all attorneys are the same. They're not. Any other person, attorneys are also different. You need to sit down with your attorney, and I always meet with my clients, and ask them the right questions and feel comfortable. And yes, I always make them feel comfortable and strive to achieve the best result for my client. Desafortunadamente el abogado ha hablado con personas que han tenido malas experiencias con otros abogados y piensan entonces estas personas que todos los abogados son iguales. Claro que no es así, todos somos diferentes, ¿verdad? Como todo. Por eso es de que el abogado siempre les ofrece esta atención. Se va a sentar a platicar con el cliente, los va a hacer que se sientan cómodos, que se sientan confiados y sacar adelante su caso. Dijimos al principio del programa que la intención de no es reemplazar al abogado, es que la gente tenga información para hacer mejores decisiones cuando tiene un accidente. Y quizás el primer paso sería tener el teléfono de un abogado que usted quiera, pero en este caso estamos hablando de la oficina de Ranama Law, 805-351-3722. 805-351-3722. Anótelo, ponga en un lugar por si las dudas. Ojalá y no pase nada. Creo que vale la pena tenerlo. Me gustaría decirles a la gente dónde estamos, 705
Norte, Oxnard Boulevard. A un lado de la tienda de segunda. En el edificio nuevo de apartamentos, Sí, sí. ahí abajo estamos nosotros, en la mera esquina. Si gustan pasar cualquier día, pueden pasar, tomar un café con nosotros, saludarnos, conocer la oficina. Nos va a dar mucho gusto verlos por ahí. Y ahí está Marc Domínguez, José Luis Servidor, Valencia, sí. está Karina, ¿quién más? La señora Gloria, Janet, todos hablamos español. Hasta Tony, nada más que no quiere apantallarlo, ¿verdad? No quiere. Well, I could always say yo pelearé por ti. Sí, that's enough. That's enough. Es todo lo que quiere saber la gente. Gracias, Tony, por la Gracias. información. Yo creo que la información es una herramienta importante, pues insisto, no se trata de reemplazar al abogado, sino de hacer mejores decisiones cuando el accidente pasa. Y lamentablemente, esa es una realidad, no sabemos a quién, a cuándo, ni dónde. Gracias, Tony. Thank you very much. Gracias. Appreciate it. Gracias, Valencia. Estamos en Pedro. contacto. Y este ha sido nuestro segmento con la ley en la mano de la oficina de Ranama Law aquí en la ciudad de Oxnard. 805-351-3722. 805-351-3722. Las 24 horas. ¿Ha sufrido algún accidente automovilístico? ¿Ha sido afectado, lesionado o ha perdido a un ser querido por negligencia médica? ¿Lesiones personales como caídas en un establecimiento o mordeduras de perro? ¿Accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo? Para defender y proteger sus derechos, confíe en la oficina del abogado Ranama Law en Oxnard. Especialista en accidentes automovilísticos, lesiones personales, ley de compensación de trabajadores, negligencia médica y muerte injustificada. Ranama Law, 705 Norte Oxnard Boulevard, Suite 103 en Oxnard, a un lado de la tienda de segunda. Para una consulta gratis, llame al 805-351-3722. 805-351-3722.